y no haciendo caso de unas muy grandes, que así por junto vienen en la oración, de parecer que haremos y aconteceremos por los prójimos y por sola un alma que se salve, porque si no vienen después conformes las obras, no hay para qué creer que lo haremos. Así digo de la humildad también y de todas las virtudes. Son grandes las ardides del demonio, que por hacernos entender que tenemos una, no la teniendo, dará 1000 vueltas al infierno. Y tiene razón, porque es muy dañoso, que nunca estas virtudes fingidas vienen sin alguna vanagloria, como son de tal raíz. Así como las que da Dios están libres de ella ni de soberbia. Y fíjense, por ponerle otro paralelismo, ¿no?, también al aviso que hace el Papa Francisco, ¿no?, de que ese activismo o esa ausencia de una espiritualidad que alimente la misión puede llevar al desgaste físico y emocional o a una no vivencia auténtica del apostolado, ¿no? Y dice el Papa, el problema no es siempre el exceso de actividades, sino sobre todo las actividades mal vividas, sin las motivaciones adecuadas, sin una espiritualidad que impregne la acción y la haga deseable. De ahí que las tareas cansen más de lo razonable y a veces enfermen. No se trata de un cansancio feliz, sino tenso, pesado, insatisfecho y, en definitiva, no aceptado. Por eso, la verdadera respuesta, podríamos decir, ¿no?, se radica en la vivencia del amor en su doble dirección, a Dios y al prójimo. Oh caridad de los que verdaderamente aman a este Señor y conocen su condición. Qué poco descanso podrán tener si ven que son un poquito de parte para que una alma sola se aproveche y ame más a Dios, o para darle algún consuelo, o para quitarla de algún peligro. ¿No es este un deseo profundamente apostólico en Teresa? ¿Qué mal descansará con este descanso particular suyo? Y cuando no puede con obras, con oración, importunando al Señor por las muchas almas que la lastima de ver que se pierden. Pierde ella su regalo y lo tiene por bien perdido, porque no se acuerda de su contento, sino en cómo hacer más la voluntad del Señor. Y así es en la obediencia. Sería recia cosa que nos estuviese claramente diciendo Dios que fuésemos a alguna cosa que le importa y no quisiésemos sino estarle mirando porque estamos más a nuestro placer. Donoso adelantamiento en el amor de Dios es atarle las manos con parecer que no nos puede aprovechar sino por un camino. Fíjense cómo Teresa va orientándonos, ¿no?, cómo va llevándonos a tratar de hacer esa unidad de vida, ¿no?, donde todo aparezca integrado y donde en definitiva todo converja en ese amor que da sentido a las cosas y el servicio se constituya en el efecto del amor. Todo es servir a este huésped, nos decía Teresa, ¿no? Y por eso, y esto nos puede servir como cuestión conclusiva, ¿no?, de este proceso que venimos haciendo, ¿no?, cómo desde ahí, desde una auténtica vivencia de lo que implica ser seguidores de Cristo, la oración adquiere una dimensión profundamente apostólica y el apostolado adquiere una dimensión profundamente orante, ¿no? Porque si ella está mucho con él, como es razón, poco se debe de acordar de sí. Toda la memoria se le va en cómo más contentarle y en qué o por dónde mostrará el amor que le tiene. Para esto es la oración, hijas mías. De esto sirve este matrimonio espiritual, de que nazcan siempre obras. Es decir, Teresa no deja lugar a dudas. No podemos separar en la vida del seguidor de Cristo la dimensión orante de la dimensión apostólica. El seguidor
por el mismo hecho de serlo, es alguien que se define como amigo de Jesús. Alguien que cuida, alimenta y potencia ese encuentro relacional. Pero al mismo tiempo es alguien que se compromete en la misma acción del Maestro y en su proyecto evangelizador y salvador. Es una realidad circular, inclusiva, no exclusiva. Y por eso para la santa es claro que no todo consiste en hacer grandes meditaciones, especulaciones mentales o contemplaciones. Y además reconoce que no todos son aptos para seguir un mismo camino. Pero de lo que sí está convencida es de que todas las almas son aptas para amar. Y de aquí que el aprovechamiento del alma, dice Teresa, no está en pensar mucho, o podríamos decir, o en hacer muchas cosas, sino en amar mucho. El problema quizás puede surgir a la hora de plantearnos cómo se adquirirá ese amor, ¿no? Es decir, cómo llevar a una unidad entrañable lo humano y lo divino, podríamos decir, ¿no? Y Teresa, frente a este interrogante, también es consciente de que no se trata solo de un camino unilateral, sino de la integración de la acción y de la oración. Y su argumentación es decididamente evangélica. Fíjense qué hermosas palabras estas de Teresa, ¿no? Determinándose a obrar y padecer, y hacerlo cuando se ofreciere. Bien es verdad que del pensar lo que debemos al Señor y quién es y lo que somos, se viene a hacer una alma determinada y que es gran mérito y para los principios muy conveniente. Mas entiéndese cuando no hay de por medio cosas que toquen en obediencia y aprovechamiento de los prójimos. Cualquiera de estas dos cosas que se ofrezcan piden tiempo para dejar el que nosotros tanto deseamos dar a Dios, que a nuestro parecer es estarnos a solas pensando en Él y regalándonos con los regalos que nos da. Dejar esto por cualquiera de estas dos cosas es regalarle y hacer por Él, dicho de su boca: lo que hicisteis por uno de estos pequeñitos, hacéis por mí. Ya Teresa trata de inculcarnos, ¿no?, que cuando nos entregamos en el otro, estamos orando. Estamos fomentando en nosotros esa unión de amor con Dios, porque en definitiva estamos entrando en comunión activa con su voluntad, ¿no? Y por eso el discipulado auténtico no deja lugar a dudas. Todo ha de ser integrado en una unidad que da valor y sentido a lo que la persona es y vive, y a lo que se constituye en su modo de entregarse a la acción concreta, ¿no? Y por eso no puede verse ni la oración ni la acción como simples prácticas en vistas a perseguir unos resultados concretos de cumplimiento o de eficiencia. La oración, dirá Teresa, si entendida como actitud y dinámica relacional con Dios, es para fortalecerse en el servicio del amor. Esto quiero yo, mis hermanas, que procuremos alcanzar, y no para gozar, sino para tener estas fuerzas para servir. Deseemos y nos ocupemos en la oración, no queramos ir por camino no andado, que nos perderemos al mejor tiempo. Y sería bien nuevo pensar tener estas mercedes de Dios por otro que el que Él fue y han ido todos sus santos. No nos pase por pensamiento, creedme que Marta y María han de andar juntas para hospedar al Señor y tenerle siempre consigo y no le hacer mal hospedaje, no le dando de comer. Es decir, Teresa rechaza de plano cualquier búsqueda egoísta en la oración o en el apostolado. Solo hay un fin dinámico en todo ello,
y que ha de ocupar el sentido y el valor de la oración y de la proyección en la acción. Salvar almas, diría Teresa, o lo que es lo mismo, llevar a los hombres a la vida de Dios, ¿no? Desde ahí tendríamos que decir que acción y oración son vertientes de un único dinamismo, que emerge del seguimiento, de la comunión con Dios, con su voluntad. Y créanme que no es el largo tiempo, dice Teresa, el que aprovecha el alma en la oración, que cuando le emplean también en obras, gran ayuda es para que en muy poco espacio tenga mejor disposición para encender el amor, que en muchas horas de consideración. Como dirá Teresa muchas veces, ¿no? Aquello que más os lleve a amar, eso haced. Amor o disposición para encender el amor, como el verdadero calificador de la oración apostólica y del apostolado como lugar de encuentro con Dios, ¿no? Al fin y al cabo, tendríamos que decir, no se trata de ninguna nueva invención, sino de retomar a Jesucristo como el ejemplo de la autenticidad de la vida orante y de la vida apostólica. El mirarle a Él nos da la justa medida. Mirad, que importa esto mucho, más que yo os sabré encarecer, dice Teresa. Poned los ojos en el crucificado y haráseos todo poco. Si su majestad nos mostró el amor con tan espantables obras y tormentos, ¿cómo queréis contentarle con solo palabras? ¿Sabéis qué es ser espirituales de veras? Hacerse esclavos de Dios, a quien señalados con su hierro, que es el de la cruz, porque ya ellos le han dado su libertad, los puede vender por esclavos de todo el mundo, como Él lo fue. Por eso las obras son oración para Teresa, porque emergen desde un corazón que vive atrapado por el amor. Aquí, hijas mías, se ha de ver el amor, que no a los rincones, sino en mitad de las ocasiones. Cuanto más que el verdadero amante en toda parte ama y siempre se acuerda del amado. Recia cosa sería que solo en los rincones se pudiese traer oración, dice Teresa, ¿no? Es decir, la preocupación pedagógica, pastoral, acompaña siempre el discurso teresiano, la autenticidad de vida, la autenticidad del seguimiento, ¿no? Y por eso, si queremos construir nuestra vida como auténticos seguidores de Jesús, hemos de hacerlo poniendo unos cimientos sólidos. De otra manera sería como construir la casa sobre la arena, o como la misma Teresa expresa, es construir torres sin fundamento. Y yo quisiera que nos sirviera también como conclusión que tomásemos este texto de Teresa, ¿no? Este texto donde claramente Teresa nos dice: apostolado es oración, y oración es apostolado, porque en definitiva se trata de vivir en el amor y desde el amor, y desde esa realidad que nos configura y nos hace auténticamente seguidores de Cristo. En fin, hermanas mías, con lo que concluyo es que no hagamos torres sin fundamento, ¿no? Que el Señor no mira tanto la grandeza de las obras como el amor con que se hacen. Y como hagamos lo que pudiéremos, hará su majestad que vayamos pudiendo cada día más y más. Como no nos cansemos luego, sino que lo poco que dura esta vida, y quizás será más poco de lo que cada una piensa interior y exteriormente, ofrezcamos al Señor el sacrificio que pudiéremos, que su majestad se juntará con el que hizo en la cruz por nosotras al Padre, para que tenga el valor que nuestra voluntad hubiere merecido, aunque sean pequeñas las obras. Oración, acción, vida, apostolado, todo se une en ese dinamismo de lo que es, en definitiva, el mandamiento del amor. Bueno, pues muchas gracias por vuestra paciencia.